Bueno, la semana pasada, no sé si están viendo la pantalla. ¿Sí? Sí. La semana pasada vimos el tema carpintería de obras. ¿Qué eran los dispositivos de cerramiento de vano? ¿Cuáles eran sus funciones? ¿O qué era un vano? Vamos a empezar por qué era un vano. ¿Una abertura en la construcción puede ser? ¿Sí? ¿Que para qué la generábamos? Para ingreso de personas, iluminación, ventilación. Etcétera. Bien. Entonces, esa ruptura de la estanqueidad de la caja muraria tenía que ser reconstituida a través de esos dispositivos de vano que podían ser, digamos, tres tipos de dispositivos de cerramiento de vano. ¿Se acuerdan cuáles eran? Muy fácil, miren a su alrededor. Y están escritas también ahí en algún lugar. Lo que permitía pasar personas y cosas. ¿Qué eran? Algo que permite pasar personas y cosas de un lado a otro. Y puerta o portón. Puertas. Lo que permitía la iluminación y la ventilación. Lo reparió cuando no encuentro las cosas. También ¿Cómo incluíamos mecanismos para regular el ingreso de luz, que eran los... ¿Cómo se llamaban esos? Por ejemplo, las persianas, los postigones, etcétera. Dispositivo de oscurecimiento. Sí, y para reconstituir nuestra sensación de que no nos van a robar, teníamos también las rejas. Sí, pero se llamaban en forma más elegante. Dispositivos de seguridad. Bueno, habíamos visto a su vez, y ahora volviendo a este cuadro general de los distintos tipos de aberturas, que había elementos fijos y elementos móviles dentro de esos distintos tipos de aberturas. Teníamos los marcos, que eran los elementos fijos que tenían más o menos 2 o 3 funciones importantes. La primera era, vamos a decir 2. ¿Para qué colocamos un marco? ¿Quedaron secos de vías? ¿Ninguna idea de para qué colocamos un marco? Puede ser para mantener el encuadre de la abertura. Es el primer elemento que vincula ese vano, ese agujero, esa pared con respecto a la abertura. Entonces el marco es el que asegura la vinculación entre la carpintería o el dispositivo de cerramiento y el muro. Y también facilita la colocación de algo que está bien acá hacia el final, y se los estoy señalando, que son los herrajes. Las hojas eran los elementos, digamos, por excelencia de los dispositivos de cerramiento de vano. Teníamos hojas de puertas, hojas de ventanas, y graficamos las distintas formas de abrir, o sea, las maneras en que se señalaba la forma de abrir. ¿Se acuerdan alguna forma de abrir de una puerta o una ventana? Y de puerta, de ventana eran corredizas o bayonetas o de protección. Ajá. O paños fijos si También no eran de abrir. fijo. ¿Y las puertas, por ejemplo, algunos nombres? Pivotante y también corrediza. Ajá, y hay una que no estás queriendo decir pues no te acordás porque vulgarmente le decimos de porque abrir. se dice de abrir. Pero, ¿cómo es el nombre técnico? No era rebatible, ¿no? Rebatible.
guión, también abatible, abatiente, ¿sí? Son todas formas de eje vertical, también le llaman, que coinciden con el lateral. Bueno, esas eran todas las formas de abrir de las ventanas y puertas. También estaban las guillotinas, también estaban las banderolas, que creo que no nombraron, etc. Y había, digamos, una forma de graficar, de representarlas, que tenía que ver con esa forma. Las corredizas, ¿cómo se señalaban en general? ¿Con una flecha? Con una flecha que, digamos, la parte de la flecha apuntaba hacia qué lado. De donde está fijo hacia donde se corre, ¿sí? Y después, con respecto a unas líneas de trazo, había dos opciones. O tomábamos 2 puntos en las bisagras y un punto en el, digamos, en el accionamiento, ¿sí? Un triángulo, por decirle, en ese punto, o la inversa, es decir, que en el lugar del accionamiento van 2 puntos y el triángulo, el vértice, digamos, va hacia el lado de las bisagras, ¿sí? Pero lo que no podíamos hacer era mezclar ambas formas de graficación. Si adoptábamos una, debíamos ser coherentes en todo el plano y no combinar ambas, ¿sí? Bueno, todo eso lo habíamos visto ahí, ¿sí? ¿Eso se referencia en algún lado para saber cuál le están usando? Creo que uno por lógica lo saca, pero por la duda para que no... En general lo saca. Lo ideal sería, ahora cuando vamos a ver plano de carpintería, lo ideal de los ideales es que uno coloque la planta, aparte de las vistas en la planilla de carpintería. Lo que sucede en la práctica es que a veces uno no lo hace, porque ahí no quedaría duda, digamos, en la graficación. Pero sí, es como que queda ahí un poco en el aire eso. Pero uno lo deduce una vez que analiza. Pero lo que no puede pasar, como les digo, es esa combinación perniciosa de ambos sistemas al mismo tiempo. Bueno, lo que vamos a ver hoy es cerrar el tema de dispositivos de cerramiento de vano con lo que serían los herrajes. Los herrajes forman parte de los elementos móviles y hay 3 tipos de herrajes. Los herrajes de movimiento, los herrajes de retención y los de accionamiento. También tenemos los complementarios, como habíamos dicho en la primera clase, que son los llamados embellecedores, más allá de que a uno le parezca bello o no el elemento, vienen a ser las mirillas, los golpeadores de puerta, etc. Bueno, los elementos de movimiento son los que nos permiten realizar los giros o los desplazamientos de acuerdo a la forma de abrir de cada dispositivo de vano, de cada hoja. Los de retención son los que nos dan la seguridad y nos dejan fija la hoja, y los de accionamiento son los que nos permiten, digamos, accionar, manipular, operar, a ver qué otra palabra podríamos decir, para que esa abertura se desplace de alguna manera, ¿sí? Entonces, dentro, como dijimos, son los que facilitan el accionamiento, movimiento y fijación de las hojas móviles, todo lo que sean herrajes. Estos herrajes de movimiento pueden ser bisagras, pivotes o especiales, especialmente las que tienen que ver con las corredizas, etc. De retención pueden ser cerraduras, aldavillas, pasadores, fallebas, retenes y ganchos. Y de accionamiento, manijas y empuñaduras, mecanismos de accionamiento de distancia y cierra puertas. Y otra vez tenemos acá los complementarios para señalar. Volvamos al tema de las bisagras. Estamos dentro de los herrajes de movimiento. Las bisagras son lo que permiten el movimiento rotativo de las hojas alrededor de un eje. Entonces tenemos una puerta abatible, de rebatir, abatiente, cualquiera de las 3 son sinónimos. Nosotros necesitamos colocar bisagras en un lateral, también en una hoja de ventana es lo mismo, etc. Generalmente, como mínimo, existen 3 bisagras, ¿sí? Incluso en algunos casos se colocan 4 bisagras por el peso de la puerta, 2 en la parte superior y más o menos proporcionado o compartimentado el espacio en las de abajo. Y tenemos distintos tipos. El primer tipo de bisagra se denominó, o es el que se conoce como libro. Si ustedes lo ven por su forma, hace alegoría a la forma de un libro, más allá que cada vez con la virtualidad abrimos menos libros y solamente tenemos más pantallas. Bueno, le podemos decir tipo notebook, tiene también cara de notebook.
Y son dos alas de igual altura, ¿sí?, que se arman alrededor de un eje. Para desarmar esta bisagra es necesario desarmarla con el eje vertical. Entonces, si nosotros tuviéramos que descolgar una puerta que tiene este tipo de cerradura, de bisagra tipo libro, necesitamos, digamos, desarmar todos los sistemas de bisagra. Como un mecanismo, digamos, superador tecnológicamente, surgieron las fichas, que en vez de agarrar de forma igual, digamos, simétrica, ambos lados, el marco y la hoja, lo hacen en dos sectores distintos, ¿sí? Entonces el marco es la parte de abajo para que la hoja, digamos, se calce desde arriba, encima y gire. Lo que tiene esto es que sufre mucho el peso el sector central de la ficha, ¿sí?, donde se produce como la torcedura, digamos, el sistema de vuelco de la puerta de acuerdo al peso, ¿sí? Mientras que esta bisagra tipo libro es la más recomendada para lo que sean puertas macizas, pesadas, etcétera, que requieran ese gran agarre de los dos lados, tanto de marco como de hoja. Las fichas son más recomendables para lo que es una puerta placa, donde sería más habitual la necesidad, o más frecuente, la necesidad de sacar una hoja de una puerta, por ejemplo, tal vez para ampliar un poquito el espacio y pasar un mueble, o que no se raye o lo que sea, o para pintarlo, por ejemplo, en una situación de mantenimiento. Como otra innovación, digamos, posterior a la ficha, lo que le decía es que tenía como poco sector de agarre entre marco y hoja, ¿sí? O sea, el sector de agarre es mucho menor que en la ficha, que es todo el alto de la bisagra. Surgen las pomelas, que recuperan el nivel de agarre, o sea, el amplio sector de agarre que tiene la libro, pero teniendo la posibilidad de descolgar la hoja como hacen las fichas. Entonces se coloca la parte al marco y el sector que va en la hoja móvil. También a veces ustedes pueden ver que algunas no son como simétricas porque son las que van, digamos, soldadas a una puerta de chapa. Los materiales son habitualmente bronce platil, bronce común, también hay solamente, digamos, de metales de menor calidad, pero básicamente en general son los que más se utilizan. Y también tenemos lo que son las bisagras tipo resorte, que tienden a mantener hojas abiertas o cerradas, que pueden ser de simple acción o tipo va y ven, como decíamos, ¿sí? O sea, solamente que abra y cierre, o que pueda ir hacia un lado y hacia el otro, donde vemos que tenemos una doble línea, ¿sí?, de ejes de resorte, en estos casos de las vaivén. Son las que permiten que la hoja vaya hacia un lado, se vuelva al marco, o sea, se quede en posición de cerrado y pueda pasar incluso al otro lado, que es un tipo de puertas utilizadas que tiene su problema de seguridad porque puede llegar un rebote, digamos, que conlleve accidentes, que son el tipo de puertas utilizadas en lugares donde tienen que pasar de un lado a otro, tipo cocinas, sobre todo cocinas industriales, etc. ¿Sí? También existen bisagras invisibles, ¿sí? Y habíamos visto que las bisagras que tienen los sistemas de doble contacto en la hoja tienen un formato un poquito distinto que las bisagras comunes. Lo que era la parte de una forma de abrir pivotante se referían a una espiga que estaba fijada a la hoja y el buje que está incluido en el marco. ¿De qué se trataba estas hojas pivotantes? Era que estaba desplazado el eje con respecto al límite lateral vertical de la hoja, generando esta luz dentro del lado hacia el cual rebate la hoja, ¿sí? Esto tenía de bueno la posibilidad de limpieza en ese sector, y también en general son usadas para puertas muy grandes porque tienen mayor como resistencia, son más sólidas para resistir puertas de grandes dimensiones, ¿sí? También se usan este tipo de pivotes para lo que son las hojas tipo vaivén, no es el nombre, después me va a salir. Pero tenemos también elementos o herrajes de movimiento especiales que tienen que ver con las corredizas, ¿sí? Acá hay como corredizas de hojas grandes, tipo de portón, etcétera, pero también todos los sistemas de corrediza de
de las ventanas de aluminio, que en realidad están incluidas dentro del sistema, a veces como que no las vemos mucho, ¿sí? Y lo que permite las guillotinas, que habíamos visto también en la clase pasada, donde hay generalmente una hoja, un paño fijo y una hoja que se mueve en vertical, es decir, que se desplaza, se corre en vertical, plegadizas o levadizas, ¿sí? Etcétera, 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 porque también teníamos todos los mecanismos que nos permitían dispositivos de movimiento especiales. Las cerraduras de retención pueden ser las comunes, ¿sí? Son las que nos van a permitir mantener cerradas las hojas, se usan generalmente o principalmente en puertas, tienen que ver con las cerraduras comunes, que son las que vamos a ocupar, por ejemplo, en una puerta placa, donde no nos requerimos gran seguridad. Las combinaciones y las cilindros son generalmente usadas para puertas exteriores y tienen mayor nivel de seguridad. También están las aldavillas, que son usadas más para ventanas, o sea, son en realidad usadas para ventanas o tal vez para algún tipo de puerta-ventana. La falleba, que es este elemento de retención que se gira a través de estos dispositivos de accionamiento, que nos permiten embutir en un sector inferior de la hoja y superior adherido al marco y generar el tipo de, digamos, de retención. Son usadas en ventanas de abatientes o rebatibles, ¿sí? O también en las puertas ventanas de ese mismo tipo, abatientes o rebatibles. Los pasadores de distintos tipos, acá hay solamente algunos elementos, algunos ejemplos. Y tenemos la parte de los accionamientos, que son los que nos permiten hacer practicable, nos permiten abrir las distintas hojas. No tenemos, por ejemplo, lo que son manijas y empuñaduras, como por ejemplo las doble balancín, los picaportes doble balancín, que es este caso, donde tenemos muchas líneas, tenemos la línea recta, la línea tipo sanatorio, la línea de cilindro, etcétera, con distintos niveles de terminación, que por ejemplo también son las bronce-platil, las de bronce, etcétera, acero inoxidable, aluminios con distintas terminaciones, y también este dispositivo que a veces viene incluido o a veces se compra separado, que son los bocallaves, que son el embellecedor estético del lugar donde va la llave en relación a la cerradura. Los pomos, ¿sí? que es otro mecanismo de accionamiento, ¿sí? Que son los que giran, que es bastante incómodo, digamos, en su forma. Las cruces, argollas, también generalmente relacionadas con lo que habíamos dicho de las fallebas en algunos casos. En las puertas exteriores es muy habitual colocar manijones, que en realidad no accionan, sino solamente, o sea, como que empujan una puerta y uno en realidad la abre a partir de la propia llave a través de la cerradura, y se combina un manijón exterior con, en ese caso, un solo picaporte en el lado inferior, es decir, que este vástago pasa para el otro lado y se embute dentro de este sistema de empuñaduras, manijones, que otra vez entramos en un nivel de variedad que nos lleva, que tiende a infinito, de modelos, de diseños, de precios, de calidades, etc. ¿Sí? En algunos casos está incluida la boca llave, como vemos en estos casos, y en otros casos simplemente son manijones que se agrega posteriormente un boca llave suelto, como serían estos que vemos acá en el costadito. Existen otros elementos de accionamiento, que son los dispositivos de accionamientos a distancia, como cuerdas, cadenas, palancas, barras, simplones, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con sistemas de banderola que se encuentran a gran altura, se resuelven a través de estos sistemas de simplones, que lamentablemente requieren de mucho mantenimiento o que en algunas cuestiones... esperen un segundito. ¿Necesitas algo, Dani? Ah, bueno, de que ya querían comer. Lamentablemente generan una situación de que hay que mantenerlos mucho o que no funciona. Por ejemplo, en la facultad, cuando algún día volvamos a la facultad, tienen estos sistemas de simplones para unas aberturas tipo banderola, que son incluso internas hacia los pasillos, y en realidad no funciona casi ninguna, si es que prestaron atención alguna vez.
Los cierrapuertas, que son los que permiten, digamos, como mantener cerradas las puertas, y lo que habíamos dicho que son embellecedores, que a mí no me parece muy bello, pero bueno, es un nombre técnico, que tenemos acá un regio león para golpear la puerta, la mirilla y distintos diseños, por solo nombrar algunos, chicos. Ustedes van a Herraje del Campo, a Terada, o a cualquier casa, al propio ICIA, lo que sea, y pueden pasar horas eligiendo distintos herrajes, dado que la variedad es infinita, y de hecho existe también mucha variedad de precio y mucha variedad de calidades. También estéticamente hay una gran variedad, ¿sí? Ahora vamos a cómo se grafica esto. Vamos a sintetizar algunas cosas que fuimos diciendo a lo largo de la clase anterior. El plano de carpintería que uno presenta en la municipalidad consta básicamente de dos partes, y nosotros le vamos a pedir una tercera parte dentro del desarrollo del trabajo práctico. Por una parte tenemos la planta de carpintería, que se dibuja 1 en 100, uno trata de limpiarla de todos los elementos accesorios a esa planta, y que solamente se resalte con un círculo la denominación de cada una de las carpinterías que conforman la misma. Ahora vamos a ver cómo está la nomenclatura. Algo de eso ustedes ya vieron en el plano de muros de replanteo. ¿Se acuerdan que nosotros decíamos que para realizar el plano de replanteo debíamos contar con todo el legajo o todos los demás planos, porque requeríamos información de estructuras, de carpinterías, de determinación de pisos, de datos de los distintos elementos, ¿sí? Entonces decíamos, el plano de replanteo es el primero que se utiliza en la obra, pero el último que se dibuja en gabinete. Y acá, bueno, lo estamos corroborando porque nosotros inventamos insumos en ese plano de carpintería que todavía no teníamos muy definido por nuestro proceso que estamos haciendo de llevar a un nivel de proyecto el anteproyecto que ustedes realizaron en Arquitectura 1. Por otro lado tenemos lo que es la planilla de carpintería en escala 1 en 50 se dibuja, ¿sí? Que tiene el esquema de las carpinterías, donde se señala, se indica la forma de abrir, las dimensiones, una vista como mínimo, y opcionalmente e idealmente también la planta de esa carpintería, y todas las especificaciones técnicas que hacen a esa planilla. Detallan la cantidad, los materiales, las características de cada uno de esos componentes. ¿Cuál es la importancia de esta planilla de componentes? Es la que nosotros vamos a ocupar para mandar a hacer la carpintería, ¿sí? O sea, es la que le vamos a pasar, por ejemplo, a un carpintero, a un herrero, a un especialista en PVC o a uno de aluminio, ¿sí? Por decirle los materiales más habituales. O que, por ejemplo, el cliente vaya a comprar, si va a comprar elementos, digamos, más del mercado de la construcción, a ISI, a Chamaco, etcétera, los distintos elementos de la obra, por decirlo, ¿sí? Y nosotros tenemos que tener en claro también el elemento cantidad, porque si le erramos la cantidad en esta planilla, o vamos a comprar de más o vamos a comprar de menos, también los lados de las aberturas de las puertas. Entonces, esta planilla es un elemento que se va a salir bastante del legajo, ¿sí? Y va a ser usado por distintos actores dentro de la obra. Entonces es muy importante que esté adecuadamente confeccionada, con el mayor número de especificaciones posibles, y sobre todo que no tenga errores en esto que le digo de las cantidades que conlleva gastos innecesarios o irrecuperables. Y nosotros adicionalmente, que es una buena práctica, pero algunas veces en lo que es un legajo de municipalidad nos exige, los detalles constructivos en escala conveniente, que va desde 1 en 10 hasta 1 en 1. Si ustedes vieron el otro día, cuando mirábamos los detalles de carpinterías de aluminio, el detalle de la precisión que tienen esas carpinterías, esos detalles, a ver, vamos ahí para atrás si lo encontramos. Si no estaba dibujado 1 en 1, le pegaban el palo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene una serie de recovecos, burletes, formas, detalles, que esto prácticamente acá está fuera de escala dentro del PowerPoint, ¿no es cierto? Pero acá tenemos un detalle
dintel de la abertura, ¿sí? Donde vemos todos los elementos, las escobillas, los burletes, los elementos de ruptura de puente térmico, etcétera, ¿sí? Que sería el detalle B01, que es este que vemos acá, y el detalle B02, que está abajo, y que tiene que ver con el antepecho de la abertura, los tapajuntas, etcétera, etcétera. Entonces, este detalle de aluminio, en realidad son sistemas que ya están, por ejemplo, de la línea hidro, ya están totalmente estudiados. Ustedes lo que tienen que hacer es adoptarlos con criterio para su diseño. De hecho, hasta los perfiles están todos dibujados y disponibles en las distintas líneas. Y acá veíamos los distintos elementos que conforman cada uno de los sistemas, que en definitiva son cerrados. Uno no puede mezclar distintas líneas porque, de hecho, el que trabaja con una marca no va combinando con otras por, digamos, la compatibilidad. No son sistemas abiertos, sino que son en general sistemas cerrados de fabricación. Entonces, estos detalles constructivos, de acuerdo al tipo de carpintería y al material que sea, va a ir desde 1 en 10 hasta 1 en 1, ¿sí? Donde deben especificar todos los componentes. ¿Se acuerdan que el otro día habíamos visto, por ejemplo, en un sector de antepecho de ventana, lo que era la hoja, el bastidor de la hoja, el contravidrio, el tapajunta, el botaagua, el goterón, el marco, el canal de desagote? No sé si recuerdan ese que estuvimos tirando citas verdes en cada uno de ellos, ¿sí? Y que tienen que ver con eso, con todos los componentes de esa abertura, con sus materiales, con sus dimensiones, mostrar la vinculación con los demás elementos constructivos, como ser los muros, los dinteles, los antepechos, los umbrales, etc. Entonces, acá, por ejemplo, le puse un plano de carpintería, donde, como no sé, me imaginé que no se vería muy bien para ustedes, lo amplié a un sector. O sea, esto sería la totalidad. En realidad se dibuja con todo el terreno, ¿sí? Acá lo achiqué un poco para que se vea medianamente, dentro de nuestras posibilidades tecnológicas y de enseñanza a distancia, y agrandé este sector de acá abajo para que vean más o menos cómo se arma lo de la nomenclatura, que ustedes ya lo conocen por plano de replanteo. Así tenemos, por ejemplo, la P1 de abrir izquierda, ahora vamos a repasar cómo era, que tiene un ancho de 1 metro. Por otro lado tenemos la B1, ¿sí? Que al ser corrediza no tiene una forma de abrir izquierda o derecha, y un ancho de 1,50. Una B2 con un ancho de 0,50. Esta no es la misma abertura, pero tiene la misma, o sea, no es la misma carpintería, sino que se replica en esta nueva ubicación. Entonces uno vuelve a llamarlo con la misma nomenclatura, y eso significa que hay al menos 2 de esta ventana B1 dentro del proyecto, pero hay más. En realidad, si vemos el otro plano veríamos que hay más. Después tenemos una P2 de abrir derecha, ¿sí? Nosotros nos posicionamos del lado de afuera de la hoja y miramos con qué mano tomamos el picaporte y hacia dónde lo desplazamos, hacia dónde la giramos. Y 0,70 es el ancho. La B3, que tiene un ancho de 2,40, por darle un ejemplo. Entonces, recapitulando el tema de las formas de abrir, vemos que nos posicionamos del lado exterior, ¿sí? Y vemos con qué mano accionamos la puerta. Si va hacia la izquierda, hacia el interior, sería de abrir izquierda, y si con la mano derecha accionamos el picaporte y movemos, desplazamos, giramos la puerta hacia la derecha, es de abrir derecha. Entonces, esta nomenclatura se conforma con el tipo de abertura, por ejemplo, P1, la mano de abrir, en este caso derecha, y el ancho de la abertura, que en este caso es 0,75, por darle un ejemplo. Entonces, esta nomenclatura que ustedes van a colocar en todo el plano tiene que ver con esa convención que estamos adoptando dentro de la carta. En otras personas adoptan también como una opción en estos casos el antepecho, la altura de antepecho, que también es un dato interesante a tener en cuenta a la hora del replanteo, por ejemplo, de muros, pero nosotros vamos a trabajar siempre con el ancho de puerta, y en el caso de los replanteos que señalábamos también nosotros acá, si esto fuera un plano de replanteo,
con una cota progresiva o acumulativa. ¿Señalábamos los dos filos o qué señalábamos? El eje. El eje de la abertura. El eje. Entonces, este 1,50 significaba que a esa cota progresiva nosotros para cada lado nos íbamos 0,75 y teníamos el ancho de nuestro vano que queríamos hacer. Esta planilla de carpintería tiene como mínimo, minimorum, los siguientes elementos. La denominación y la cantidad. Esta es la nomenclatura B01, que habíamos visto, por ejemplo, no se refiere al mismo plano de carpintería, y la cantidad, por ejemplo, 5. Un esquema que habíamos dicho en qué escala estaba dibujado este esquema, recién dijimos. ¿En qué escala estaba dibujado esta vista? 1.50 puede ser. 1 en 5, No, 1 en 1 en 10. 50, ¿sí? El plano de carpintería 1 en 100 y el esquema 1 en 50. Si quisiéramos ser más prolijos, le agregaríamos una planta. En un esquema de corredizas no tiene demasiado importancia la planta, puede tener más que nada las que son rebatibles, abatientes, pivotantes, porque puede llevar alguna confusión la forma de abrir izquierda-derecha eventualmente, ¿sí? Bueno, este esquema, ¿qué vemos en el mismo? Vemos el ancho de la abertura, el nivel de piso interior, que no se refiere, o sea, si nosotros señalamos ahí, escribimos nivel de piso interior, no vamos a estar diciendo que es 0,30, 3 metros, 5 metros, de acuerdo a los pisos que tenga la planta de nuestro diseño. Siempre va a ser a nivel de piso terminado del lugar donde esté. De planta baja, de planta alta, de tercer piso, del piso 50 o del piso 100 de un edificio en Dubái. Siempre estas relaciones o estas dimensiones se refieren al nivel de piso terminado interior. Bueno, y después vemos, esta altura 0,95, ¿a qué se referiría? Al antepecho. A la altura de antepecho, es decir, que el vano nosotros vamos a levantar muro hasta 0,95. Este 1,10, ¿qué sería? Son preguntas obvias. Afuera del marco. ¿Cómo? Afuera del marco. Sí, el alto total de la abertura en sí. Claro. Y 2,05 es una altura estándar, ¿de qué sería? ¿De qué elemento constructivo? Si esto es el antepecho, si esto es el antepecho, ¿cómo se llama esta parte de arriba? Dintel, ¿no es? El dintel, ¿sí? O sea, como mínimo, estándar, siempre trabajamos con 2,05. Existen a medidas todos los tipos para arriba que ustedes quieran de altura. Ese 2,05 nos permite que menos marco, que más o menos tiene 3, 5 centímetros, de acuerdo al tipo de material, uno pueda pasar, una persona de más o menos 2 metros, que no es muy habitual, pero existen personas que miden 2 metros, puedan pasar de forma cómoda. También, aparte de la posibilidad de pasar, hay una sensación de comodidad. En la facu también hay unas aberturas que se ve que por algún problema quedaron medio bajas, que son esas de doble hoja, que tienen una banderola arriba, y a uno le da una sensación incómoda pasar por una abertura de menos de 2,05. No porque yo tenga 2 metros, digamos, pero básicamente da una sensación de incomodidad que genera eso. Y además hay una cuestión estética, digamos, que hay que valorizar. A su vez, esa unidad de dintel a 2,05 es un beneficio constructivo de simplicidad. Si, por ejemplo, uno está haciendo un dintel, ya sea de hormigón o de refuerzo de hierro, de distintas cantidades o calibres de acuerdo a la abertura que estamos haciendo, tenemos que tener en cuenta que es mucho más fácil no tener variedad de alturas, sino ir siempre con la misma. Si este esquema incorporara un sistema de oscurecimiento tipo cortina de enrollar, nos levantaría mucho el dintel. En la clase pasada vimos un esquemita que incluía el taparrollo, el sector del taparrollo, y entonces el dintel había que subirlo y generar algún dispositivo para digamos, cerrar interior y exteriormente ese espacio que se genera. Una descripción general de la abertura y
y una forma de abrir, entonces tenemos una ventana de aluminio corrediza de 2 hojas, una descripción del marco, por ejemplo, atirantillo, aluminio, línea de Herrero, línea rotonda, línea H30, H lo que sea, por ejemplo, en este caso color bronce colonial, un ejemplo, están las blancas, las negras, la bronce colonial, las anodizadas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, habíamos visto que los colores también tienden a infinito, ¿sí? La hoja, a bastidor de aluminio y tablero vidriado, aluminio color bronce colonial también, línea Herrero, tipo corrediza, vidrio, por ejemplo, transparente tipo float de 6 milímetros, contravidrio con burlete de goma, y herrajes, ¿sí? De accionamiento, de movimiento, de seguridad, ubicación, en este caso como eran 5, están en distintos lugares, está el comedor, cocina, comedor, y terminación. ¿Qué es la terminación para ustedes? ¿Qué se le ocurre que va en terminación? Yo digo que hice terminación, pero acá yo no veo por qué. Sí, terminación. ¿Y por qué hay una raya en terminación? Porque esta de aluminio no... ¿Y qué pasa con las de aluminio? Y no se pinta, bueno, podría ser pintada, podría ser anodizada, depende de lo que uno... Pero ya viene dentro de los perfiles que uno eligió, digamos. Esa terminación ya está incluida dentro del diseño. Es decir, que no se hace una operación en obra que tenga que ver con esa terminación. ¿Qué más podría haber en este detalle, en esta planilla? ¿Qué otros datos podrían aparecer? Acá yo también elegí una por una cuestión didáctica, de que entre dentro del PowerPoint ustedes lo puedan ver, pero esto puede tener muchas más definiciones. Ya nombré una, por ejemplo, hoy. ¿No? Que había dicho que el dintel podía ser más alto. ¿Qué sería eso? Que tiene las persianas, digamos. Ajá, ¿y cómo se llamaban de forma genérica las persianas? Dijimos hoy al comienzo de la clase, haciendo nuestro repaso. Los dispositivos de oscurecimiento. Bien, podríamos agregar dispositivo de oscurecimiento. ¿Qué más? También comienza con dispositivo. Dispositivo de seguridad. de seguridad, si hay rejas, etc. También podríamos colocar si hay telas mosqueras. ¿Sí? Uy, bien que está llegando tarde. Ah, lo dejamos entrar, es Héctor Carrera. ¿Sí? Bueno. Entonces, esta planilla se puede completar con muchos más detalles y precisiones, pero estos serían los elementos minimorum para que puedan ser compradas, mandadas a hacer, etc. ¿Sí? Profe, Ahora, accesorios. ¿sí? ¿Cómo? Los accesorios. Un segundo. Bueno, podrían ser también los accesorios, pero es algo bastante menos habitual. En general, uno ve más o menos así, y otra vez, ahora sí, relacionándome con esta planta anterior. ¿Se puede tener lenta la compu? No estoy pudiendo volver para atrás. Bueno, con respecto a esta planta que habíamos visto que dibujábamos 1 en 100, ahora sí, correlativamente, vemos la planilla de carpintería que tenemos, por ejemplo, una puerta P1, una puerta de acceso de abrir abatiente de chapa plegada, por ejemplo, ¿sí? Con marco de atirantillo de chapa galvanizada número 18, con hoja de puerta doble chapa galvanizada número 18, inyectada con poliuretano expandido, uñas horizontales con apliques de aluminio. Vidrio no tengo, contravidrio no tengo, herraje de accionamiento, movimiento, seguridad, ubicación, y en este caso sí voy a tener terminación, por ejemplo, 2 manos de antióxido, 2 manos de esmalte sintético, por ejemplo. ¿Sí? A veces cuando uno compra este tipo de puertas ya vienen digamos, ya vienen terminadas con pinturas tipo grafito, etcétera, que a veces sufre durante la obra y hay que pegar una pintadita. Después tenemos las puertas tipo placa, ¿sí? Puerta de abrir abatiente tipo placa,
En este caso el 0,70 se refiere al ancho de la hoja de la placa, ¿sí? Es decir, que el vano hay que hacerlo más o menos de acuerdo al tipo de marco de 0,76, por ejemplo, 0,75, 0,76, si tuviera marcos de aluminio, un poquito 76 si fuera de chapa, y un poquito más si fuera de madera, ¿sí? Entonces, siempre la puerta placa se refiere al ancho de hoja, mientras que lo que son las aberturas de aluminio se refieren al afuera. Entonces, en este caso, que es una puerta de abrir abatiente, bastidor de aluminio y tablero vidriado, este 0,80 o 0,90 no alcanzo a ver, se refiere al ancho total de la abertura, ¿sí? Y en las ventanas lo mismo, por ejemplo, tenemos la denominación y la cantidad, B1, cantidad 3, bueno, otra cosita. Volviendo para atrás. Tenemos la cantidad y la forma de abrir, entonces cantidad 1 de abrir izquierda, y acá vemos la graficación que habíamos dicho, que era una de las dos opciones, que en este caso estamos señalando el eje de giro con 2 puntos, y el accionamiento con un punto dentro de este triángulo que se forma. Entonces, por ejemplo, la P2 es una derecha y una izquierda, no dibujo los dos lados necesariamente en el esquema, aunque dibuje uno suficiente, y sí señalo en la planta cuál es la izquierda y cuál es la derecha. En este caso la P3 dice cantidad 2, pero las dos son derecha, y la P4 es cantidad 1, y de abrir derecha por el dibujo. En cuanto a las ventanas, vemos el esquema, y siempre la línea del nivel de piso interior terminado, los anchos, el sistema, esta sería una ventana corrediza por el esquema. ¿Esta cuál sería por el esquema la forma de abrir? Acá arriba dice TF, y acá abajo una flechita. ¿De guillotina? A guillotina, ¿sí? Después tenemos, por ejemplo, una combinación entre una ventana corrediza y un paño fijo, así como para generar una gran abertura, y una puerta-ventana con 2 hojas corredizas y un paño fijo al final, que si ustedes ven a la derecha dice 205 la altura de Intel, pero la abertura en realidad tiene 210 con el objetivo de que habíamos visto la semana pasada. ¿Qué pasaba con ese marco que daba entre un interior y exterior? El desnivel, puede ser. Sí, ¿qué queríamos que ese marco qué pase? Si yo tenía 205, iba a tener que levantar la pata para pasar de, por ejemplo, un comedor a una galería, ¿sí? Pero nosotros queríamos que quede como a nivel, entonces, ¿qué hacíamos con el marco? Lo embutíamos, ¿sí? en el umbral, para que ese sector, que justamente se llama umbral dentro del marco de una puerta, quede a la altura del nivel de piso interior, y uno pase y lastime menos ese sector que va a sufrir mucho por el pasaje de las personas y las cosas entre un lado y el otro. Fíjense que en todos los casos no tenemos terminaciones porque estamos hablando de tipo de carpintería de aluminio, pero si no se iría el sistema de antióxido, cetol o esmalte sintético, de acuerdo a que sean maderas, que sean chapas, etc. ¿Sí? Otra forma de graficar, ahora vemos acá un plano entero de tipo legajo de obra, ¿sí? Tipo, porque no tiene como una carátula municipal, y vemos que está lo que es la planta 1 en 100, y al costado, en todo el otro sector, los esquemas 1 en 50, y en vez de hacerlo como una planilla, tienen las especificaciones en cada uno de esos. Acá vemos la planta ampliada, y cada uno de los esquemas con su detalle abajo, ¿sí? Entonces, puerta, balcón, comedor, 2 hojas corredizas con vidrio doble, cortina de enrollar, cantidad 1. Otra forma de graficar. En realidad, este tipo de formas de dibujar es más práctico para AutoCAD porque uno copia y pega de otro legajo. Incluso hay personas que tienen, o estudios que tienen como nomenclada toda su carpintería, incluso que a veces no ocupan todos dentro de un proyecto, pero está la P1 y después saltan a la P5 porque no ocupan otros diseños dentro de ese proyecto específico, pero tienen como sistematizado dentro de su estudio el uso de distintas carpinterías ya que
consideran, digamos, adecuadas, ¿sí? Entonces, este es otro mecanismo de hacer la planilla de carpintería. Es un poco escueto este ejemplo, debería ser mucho más detallado, pero también es válido, o sea, en un plano municipal ustedes lo pueden presentar perfectamente así. Acá ven esquemas de distintos niveles de altura de dintel, etcétera, ¿sí? Y más o menos los distintos detalles. Acá vemos también una puerta plegadiza, ¿sí? Y otras puertas que conforman este proyecto que digamos lo saqué de internet. ¿Qué les toca hacer a ustedes? ¿Sí? Les toca hacer el trabajo práctico número 2, que tiene fecha de entrega bastante pronto, el 6 de octubre. ¿Sí? Es trabajo grupal, el formato es digital en PDF, ¿sí? Como venimos trabajando con la nomenclatura, por ejemplo, el nombre, la inicial del docente, el grupo, trabajo práctico número tal, ¿sí? Y se sube al aula virtual y también lo envían a su docente responsable con idéntica presentación. La lámina tiene que estar diagramada con el rótulo de plano 2 en adelante de la Municipalidad de Resistencia, como habíamos visto, como ya hicimos en el módulo 1, a partir del plano 1, que es la carátula doble. Después viene la carátula que ocupa menos de una A4, que es el 2 en adelante. ¿Cuál es el objetivo? Que ustedes comprendan la importancia de las carpinterías en la resolución tecnológica general de una vivienda, teniendo en cuenta las condicionantes técnicas, éticas y económicas, y que diseñen y especifiquen las partes y materiales que lo componen, que tomen decisiones de diseño de acuerdo a ese primer proyecto que ustedes aprobaron en Arquitectura 1 y ahora están poniéndole dimensiones, formas estéticas, materiales a esas carpinterías que ustedes, digamos, esbozaron de forma muy general. Tienen que realizar el plano de carpintería de esa vivienda, considerando aspectos como el cumplimiento de condiciones de iluminación y ventilación, criterios constructivos que favorezcan la durabilidad, la hermeticidad, la seguridad, el control de oscurecimientos, los insectos, entre otros, y los elementos de entrega de la documentación gráfica son la planta baja y la planta alta en escala 1 en 100, donde ubicarán todas las carpinterías con sus correspondientes nomenclaturas, la planilla de carpintería, cuyos esquemas se dibujan en 1.50, con el esquema en vista, opcionalmente en planta, y las diversas especificaciones técnicas, designación, cantidad, descripción general, marco, hoja, vidrio, contravidrio, herraje, que tiene sus 3 tipos como vimos hoy, movimiento, accionamiento, retención, dispositivos de oscurecimiento, terminación, ubicación, dispositivos de seguridad, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y detalles tecnológicos como mínimo 5, esto van a tener que, digamos, arreglarlo con sus docentes, de qué detalles tecnológicos les gustaría que desarrollen, en escala 1 en 5, 1 en 2, con la especificación de todos los componentes, materiales, dimensiones, la vinculación con los distintos elementos constructivos como muros, dinteles, antepechos, umbrales, de esta situación. Es decir, cuáles son las situaciones que es necesario especificar, si por ejemplo tuvieran una puerta-ventana cuyo umbral está rehundido con umbral rehundido, van a tener que hacer ese detalle constructivo, el mecanismo de vinculación con los muros, si tuvieran algún tipo de cortina a enrollar, estaría bueno que hagan el detalle de lo que sea el dintel con su taparrollo, tanto interior como exterior, etc. ¿Qué vamos a evaluar qué criterios vamos a tener para evaluar? El cumplimiento de la consigna y los elementos de entrega solicitados en tiempo y forma, la correcta representación y expresión gráfica, la precisión en las definiciones técnicas y en la comunicación visual y gráfica de los elementos, y la organización y la presentación en el aula virtual. ¿Alguna consulta sobre el trabajo práctico o si quieren aportar dejar de compartir? Los docentes, ¿dejé de compartir o sigo compartiendo? Sí, dejó de compartir. Bien. ¿Le consulta? ¿Tienen dudas con respecto al trabajo práctico? Había dicho que la forma de abrir de las aberturas, de las puertas, por ejemplo, se marcaba como si lo estuviera viendo de afuera, creo que habíamos visto, ¿no es cierto?, la clase pasada. Sí, siempre uno se posiciona al lado de afuera.
Claro, si yo tengo un corte en la vivienda, que el corte esté viendo de adentro hacia afuera, y tengo una puerta, ¿en ese corte también se marca la forma de abrir o ahí ya no? No, No en la un marca. detalle ya no se marca la forma de abrir. Vas a Ahí. ver las bisagras, vas a ver la hoja, vas a ver el marco, etc. Claro. ¿Sí? No sé, Gustavo, si querés aportar algo o querés que ponga el PowerPoint No. para alguna... Yo lo que les pido, chicos, es que entiendan bien, como se explicó en clase, qué tipo de herraje lleva cada tipo de forma de abrir. Los cerramientos, por qué una corrediza lleva rodamiento y lleva una cubeta a embutir, qué pasa cuando se superponen las hojas, cómo es una ventana, 2 hojas y qué elemento se usa, si la falleba tal o cual tipo, porque siempre copian y pegan y resulta que después tenemos ventanas corredizas con fallebas o carpinterías batiente de hoja con aldabas. O sea, entender lo que están poniendo, porque para eso hay que conocer el herraje. Yo justo me había comprometido en que iba a preparar algo y bueno, tuve un inconveniente personal y no pude. Y que supuestamente no queremos que se vuelvan a ocurrir. Lamentablemente, siempre vemos las mismas caras en las clases, los mismos hacen las consultas y bueno, siempre va a ser así nomás. O sea, yo creo que con algunos que ya le conozco la cara no vamos a tener problemas, pero lo que estoy tirando es un disparador para que entiendan qué es lo que tenemos que hacer. Como dijo Claudia, los simplones de la universidad hace 3, 4 años están y yo quiero saber si alguien pasando por los pasillos se dio cuenta que era eso o tuvo la inquietud de ir a tocar el marco a ver qué es esa manijita. Bueno, por lo pronto tienen tarea, así que pueden seguir el sigue y sigue del parcial de hoy y seguir intentando hacer el plano de carpintería y aprovechen los docentes para que los corrijan, ¿sí? No lleguen al último día y entreguen lo que hay, porque se pueden anticipar los errores a través de correcciones oportunas. Así que, básicamente, aprovechen las posibilidades de contar con los docentes, envíenle por mail borradores, así ya pueden anticipar situaciones de rehacer, que es lo que no queremos, ¿sí? Bueno, termino de grabar. Sí. Sí, yo tengo anotado que la semana que viene puede ser que es el parcial. Puede ser, como yo ya probé, no mentira, no probé porque soy arquitecta. Puede ser, la verdad que no lo tengo tan presente, chicos, pero si es así, básicamente, ustedes ya saben cuál es el mecanismo. Ya aprendieron construcción de edificios 1, módulo 1, va a ser de ese mismo tipo el examen. No sé si es lunes o martes, ¿querés fijarte en el Lunes y martes. Los dos días creo que era. Bien, entonces vamos a separar, está muy bien la pregunta, yo la verdad que ya no la tenía tan presente, vamos a separar igual que en módulo 1. El primer día va a ser para todos los alumnos y va a ser principalmente teórico, pero puede haber gráficos, alguna cosa que se haga, algún esquema, alguna cuestión. No entra carpintería, entra hasta revoque, ¿sí? Entra techo, cielo raso, me parece que pisos y revoque, si es que no me estoy olvidando ningún tema, ¿sí? Piso contra piso y revoques y revestimiento, ¿sí? Hasta esos temas. ¿Qué le puede tocar? Todo, básicamente todo. Y al siguiente día, que es el de los promocionales, y ese día van a estar libres los regulares, tienen que desarrollar ya detalles tecnológicos, ¿sí? De encuentros, de techos, etcétera. En el caso de los regulares pueden haber preguntas muy generales de sectores medios. ¿Se acuerdan que cuando veíamos techos, veíamos que estaba el sector central, que era más o menos simple de resolver, y los encuentros en los aleros, en lo que era la cumbrera, en los encuentros laterales, etcétera, que significaban el mayor desafío de diseño en cada uno de esos casos. Los promocionales le toca ese desafío, a los regulares no le va a tocar, ¿sí? Entonces, si quieren después les mando un mail donde aclaro o pongo en el aula virtual bien que entra, pero creo que ya en el cronograma decía todas las unidades que entraban, etcétera. Y el primer día para todos y el segundo día exclusivamente
para promocionales. ¿Vamos a trabajar con los promocionales? No, no vamos a trabajar con un plan. Le vamos a dar una consigna de lo que tienen que realizar. ¿Sí? Cualquier consulta la mandan por el aula virtual, ya sea a sus docentes o ya sea a mí, y las aclaramos. No sé si tenían alguna pregunta, digamos, conceptual que querían evacuar como consulta previa al parcial. Y si no, lo hacen por mail también, al mail de la cátedra o a través del aula virtual. O a su... Entonces la misma metodología por aula virtual se Exactamente rige. igual que en módulo 1. Anduvimos bastante bien. Lo que sí no vamos a hacer es el tema de hacer ese lugar para poner de nuevo los gráficos por la duda, porque fue un lío en el primer caso, ¿sí? Solamente va a ser todo dentro del mismo parcial, subir los gráficos, ahí mismo. Guárdenlo por la duda, por cualquier inconveniente, pero en principio eso sería todo, ¿sí? Muchos en el primer módulo me habían preguntado que no les llegaba un aviso de que se envió el parcial. Yo no sé si le tiene que mandar eso, porque yo puse en todos los casos que a la hora de cierre se envíe como esté el parcial, ¿sí? Para que no haya algún, digamos, desatento, que se le pase la hora y después ya no pueda mandar más el parcial. Entonces, el parcial se cierra una hora y lo que está hecho queda. ¿Se entiende eso? Que supongo que va a ser a las 21 horas. De 19 a 22. Tanto lunes como martes. ¿Sí? Para regularizar 6, para promocionar 8. Todo se puede recuperar, pero en este caso recuerden que tenemos 2 parciales y tenemos un recuperatorio. Entonces, bueno, las exigencias son más altas, a su vez ustedes tienen mucha más entrenamiento a partir de módulo 1. Es todo dibujado a mano, firmado, aclarado, y bueno, y hasta ahí no sé qué otra cuestión puede surgir. Si les surge durante la semana, lo consultan con nosotros. ¿Sí? Dejo de grabar porque siempre quedan largos los videos.